En mi graduación, mi mamá me abofeteó gritando, «Este título es una broma». Mi papá se rió, «Ahora sabe que no vale nada». Sonreí con el labio roto. No sabían lo que acababan de perder. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire detrás del pesado telón de terciopelo era denso, un cóctel sofocante con olor a polvo de décadas, a la madera vieja del escenario y a los sueños acumulados, tanto cumplidos como rotos, de cientos de estudiantes antes que yo. Mis dedos, fríos y torpes por los nervios, se aferraban con una fuerza desmedida a la carpeta de cartón que contenía mi diploma simbólico, como si fuera un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre. El birrete, con su borla dorada colgando justo en el borde de mi visión, se sentía absurdamente pesado sobre mi cabeza, cada una de sus hebras un recordatorio tangible de las incontables noches sin dormir, de los 2 trabajos de fin de semana que mantenía en secreto, de las comidas que me saltaba para poder ahorrar unos cuantos pesos para los costosos materiales de mis maquetas. Yo, Elara Santos, a mis 23 años, estaba a punto de romper una barrera invisible pero poderosa en mi familia, iba a convertirme en la primera arquitecta, en la primera, de hecho, con un título universitario. Afuera, el murmullo del auditorio era un monstruo de 1000 cabezas, un ente vivo que respiraba expectación. Podía distinguir sonidos individuales y me concentraba, toses impacientes, risas ahogadas, el crujido de los asientos de madera, el suave zumbido de los aires acondicionados luchando contra el calor de la ciudad. A través de una pequeña abertura en la cortina, busqué con la mirada, un acto masoquista que no podía evitar. Y los vi. Estaban en la tercera fila, un lugar lo suficientemente cerca como para ser vistos, pero lo suficientemente lejos como para no tener que fingir un interés genuino. Mi padre, Ricardo, con su camisa de los domingos que le apretaba un poco en el abdomen, jugueteaba con su teléfono, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla, completamente ajeno al evento. Mi hermana menor, Sofía, en un despliegue de egocentrismo, se tomaba una selfie, haciendo un puchero con los labios recién pintados de un rojo intenso. Y luego estaba mi madre, Elena. Llevaba un vestido floral de colores estridentes, demasiado llamativo para la solemnidad de la ocasión, su cabello perfectamente peinado en un casco de laca que desafiaba la gravedad. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y en ese instante, un delirante y estúpido instante de autoconvencimiento, creí ver una sonrisa formándose en sus labios. No una de sus sonrisas tensas y críticas de siempre, sino una que casi parecía genuina. Mi corazón, que había estado martilleando contra mis costillas con una mezcla de pánico escénico y un orgullo frágil, de repente se calmó. Un calor tenue y esperanzador, un sentimiento que creía haber enterrado hacía mucho tiempo, se extendió por mi pecho. Tal vez hoy, me susurré a mí misma, una plegaria silenciosa en el caos de mi mente, tal vez hoy será diferente. Tal vez hoy, finalmente, me verá de verdad. Y ahora, con un promedio sobresaliente, de la Facultad de Arquitectura, recibamos con un fuerte aplauso a Elara Santos. La voz del rector resonó en los altavoces, sacándome de mi ensoñación. La luz de un seguidor me encontró, cegándome, borrando al público y dejándome sola en un círculo blanco y brillante que se sentía tan solitario como acusador. Impulsada por esa última y patética chispa de esperanza, di un paso adelante. Mis tacones, los únicos que tenía, resonaron en el escenario de madera con una cadencia solemne. Escuché aplausos dispersos de mis compañeros, algunos silbidos amistosos del grupo de amigos que había logrado hacer, aquellos que conocían mis luchas. Los rostros de mis profesores en la primera fila me sonreían con un orgullo que se sentía real, y por un momento, me aferré a eso. Todo era casi como lo había soñado. Caminé hacia el centro del escenario, hacia el decano, un hombre mayor con una barba blanca que me esperaba con la mano extendida y una sonrisa amable. Pero entonces, un movimiento brusco en la tercera fila captó mi atención. Mi madre se había puesto de pie. Con una determinación que helaba la sangre, comenzó a caminar hacia el pasillo, ignorando las miradas confusas de los que la rodeaban. Por un momento pensé que se iba al baño, que no podía soportar ni 5 minutos de un evento que no se trataba de ella. Pero no se detuvo en el pasillo. Empezó a subir los escalones laterales del escenario. El murmullo del público se transformó en un silencio denso, expectante y cargado de confusión. Se detuvo justo frente a mí, su figura alta y rígida proyectando una sombra que me cubrió por completo,
apagando la luz del seguidor. La sonrisa que había imaginado no estaba allí. Su rostro era una máscara de frío desprecio. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurré, mi voz apenas un hilo tembloroso, la vergüenza empezando a quemarme por dentro. No respondió con palabras. Su mano, adornada con anillos de oro que brillaron bajo las luces, se alzó en el aire. El tiempo pareció estirarse, volverse espeso. Vi la trayectoria de su mano, el brillo de las luces en sus uñas perfectamente pintadas de rojo, y el odio puro, sin diluir, en sus ojos. Y luego, el impacto. Un sonido seco, brutal y obsceno que el micrófono a mi lado recogió y amplificó, llenando cada rincón del vasto auditorio. Un eco que supe, en ese mismo instante, resonaría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Mi cabeza se giró violentamente por la fuerza del golpe, mi mejilla ardiendo como si me hubieran marcado con un hierro candente. Un sabor metálico y salado a sangre llenó mi boca. Y entonces, su voz, cortante y llena de un veneno destilado durante años, resonó en el silencio mortal: «Este título es una broma. Desperdiciaste nuestro dinero». Detrás de ella, como un cruel bis, escuché algo peor que el golpe. Escuché la risa ahogada de mi padre. Una risa corta, nerviosa y burlona que apuñaló lo poco que quedaba de mi corazón. El auditorio entero contuvo el aliento, un jadeo colectivo de incredulidad y horror. En el día más importante de mi vida, en el escenario de mi mayor triunfo, mi madre me había ejecutado públicamente, y mi padre había reído sobre mi tumba. La esperanza que había sentido momentos antes se hizo cenizas, y el viento helado de su crueldad se las llevó para siempre. El ardor en mi mejilla era un ancla, un punto de dolor agudo que me mantenía dolorosamente plantada en el presente, pero mi mente, en un acto desesperado de autodefensa, huyó. Huyó hacia atrás en el tiempo, a un lugar sombrío y silencioso que yo llamaba mi museo privado, una galería lúgubre dentro de mi cabeza donde coleccionaba meticulosamente los recuerdos de cada herida, de cada humillación. Cada objeto en exhibición, cada escena congelada en el tiempo, era una prueba irrefutable de que el golpe de hoy no era un acto aislado, sino la violenta culminación de toda una vida de sistemático desprecio. La primera vitrina, iluminada por una luz fría y mortecina que parpadeaba, contenía un par de zapatos deportivos. Estaban rotos, la suela de goma casi completamente despegada en la punta, la tela gris raída y desgastada hasta casi transparentarse. Tenía 15 años y la clase de educación física era una tortura diaria. Cada vez que intentaba correr, la suela suelta se doblaba debajo de mis pies, haciéndome tropezar. Mis compañeros se burlaban. Le rogué a mis padres por unos nuevos, mostrándoles el agujero que ya se asomaba en el dedo gordo. «No hay dinero, Elara», sentenció mi padre sin levantar la vista del periódico, sus palabras tan definitivas como un portazo. «Las cosas están muy difíciles, tienes que entender». Me sentí miserable y culpable por pedir, por ser una carga, por tener necesidades. Una semana después, Sofía entró a la casa agitando una caja blanca y minimalista. Era el último modelo de iPhone. Lo colocó sobre la mesa de la cocina como si fuera un trofeo de guerra. «Era una absoluta necesidad», explicó mi madre a mi padre esa noche, su voz llena de una ternura que nunca usaba conmigo, acariciando el cabello sedoso de mi hermana. «Es para su imagen, Ricardo, para sus contactos en redes sociales. Es una inversión en su futuro». Esa noche, encerrada en mi cuarto, intenté pegar la suela de mis zapatos con un tubo de pegamento industrial que encontré en el garaje. El olor químico, acre y penetrante, llenó la habitación, pero al día siguiente, en medio de una carrera en la clase, la suela se desprendió de nuevo, esta vez por completo, dejándome descalza de un pie frente a todos. El recuerdo no era sobre los zapatos, sino sobre esa sensación punzante y helada de ser invisible, de que mis necesidades más básicas eran lujos prescindibles, mientras que los caprichos más absurdos de mi hermana eran catalogados como inversiones necesarias. Me sentía como un mueble viejo y funcional en la casa, útil para las tareas, pero sin ningún valor intrínseco. Caminé por el pasillo oscuro de mi memoria hacia la siguiente exhibición. Colgado en la pared, enmarcado por la más profunda oscuridad, estaba el fantasma de un dibujo. Era un retrato a carboncillo de don Ramiro, un anciano vendedor de flores que se ponía cada día en la esquina de nuestra calle. Había pasado semanas enteras trabajando en él después de la escuela, capturando cada arruga de su rostro curtido por el sol, la tristeza bondadosa y resignada en sus ojos. Gané el primer lugar en el concurso de arte de la preparatoria.
Llegué a casa esa tarde con el diploma de listón azul y el dibujo cuidadosamente protegido en una carpeta, mi corazón inflado de un orgullo tan frágil que temía que se rompiera. Mi madre lo tomó de mis manos, lo miró por un segundo, y su labio se curvó en una mueca de asco. «¿Y esta suciedad?», dijo, su voz goteando desdén. «¿Por qué insistes en dibujar cosas tan deprimentes y feas? ¿No puedes dibujar algo bonito, como flores o paisajes de revista?». Antes de que pudiera articular una sola palabra en defensa de mi obra, lo arrugó sin el menor cuidado, convirtiendo horas de mi vida en una bola de papel, y lo tiró al bote de la basura de la cocina, junto con las cáscaras de huevo y los filtros de café usados de la mañana. «Esto solo va a llenar la casa de polvo y malas vibras». No lloré. Me quedé parada ahí, mirando el bote de basura, sintiendo como mi talento, mi esfuerzo, mi pequeña victoria, se mezclaba con los desperdicios. La lección era brutalmente clara, mis pasiones eran inútiles, mis logros eran, literalmente, basura. Comencé a creer que tal vez yo también lo era. Empecé a preguntarme, en el silencio de mis noches, si yo era el problema. Si tan solo fuera más como Sofía, más bonita, más despreocupada, menos intensa, menos, yo. Si tan solo pudiera cambiar la esencia de quien era, tal vez entonces, solo tal vez, me querrían. Esa idea, esa peligrosa y venenosa semilla de autorreproche, echó raíces profundas en mi mente. La última pieza de mi macabro museo era un vestido. Un sencillo vestido azul marino, de corte clásico, que había comprado con mi propio dinero, ganado sirviendo mesas en un café los fines de semana. Era para la cena del 40º aniversario de mis abuelos. Me sentía bonita en él, una sensación tan rara y extraña que casi me asustaba. Era modesto, era elegante. Cuando bajé las escaleras, lista para irnos, mi madre me barrió con la mirada de arriba abajo. Su silencio inicial fue peor que cualquier grito. Finalmente, suspiró, un sonido largo, teatral y exasperado. ¿De verdad piensas ir así? ¿No puedes ponerte algo más alegre? Pareces un ratón de biblioteca a punto de ir a un funeral. Haces que toda la familia se vea mal. Se giró hacia Sofía, que bajaba detrás de mí, embutida en un vestido rojo brillante, demasiado corto, demasiado ajustado, y le sonrió con una devoción que me revolvía el estómago. «Tú sí que sabes cómo lucir, mi vida. Eres la estrella de esta familia». Me di la vuelta sin decir palabra. Subí a mi cuarto, me quité el vestido azul y lo tiré en un rincón. Me puse unos jeans viejos y una blusa cualquiera. Me rehusé a bajar. Escuché el motor del auto arrancar y el sonido de las llantas alejándose sobre el asfalto. Me dejaron atrás. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, me di cuenta de algo terrible, no importaba lo que hiciera, lo que me pusiera, lo que lograra o dejara de lograr. Para ellos, yo siempre sería el error en la ecuación, la pieza defectuosa que no encajaba, la sombra molesta que opacaba la luz cegadora de su estrella. Estos recuerdos, estas piezas de mi museo personal, destellaron en mi mente en el segundo eterno que siguió a la bofetada. Y de repente, el dolor en mi mejilla se sintió diferente. Ya no era solo el golpe de mi madre. Era el peso acumulado de los zapatos rotos, del dibujo arrugado, del vestido azul abandonado en un rincón. Era el peso insoportable de una vida entera de ser menospreciada, ignorada y anulada. Y en ese momento, en medio de la más profunda humillación pública, algo dentro de mí, algo que había estado dormido y encadenado durante años, comenzó a despertar. No era rabia, todavía no. Era una claridad fría, cortante y aterradora. El museo de mi dolor estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre, y yo iba a ser la encargada de demoler el edificio. En la cacofonía de mi humillación, con el zumbido de los murmullos del público y el latido ensordecedor de la sangre en mis oídos, mi mente se alejó aún más, buscando desesperadamente un refugio, un antídoto para el veneno que se esparcía por mis venas. Y lo encontró en el único lugar donde siempre había habido calidez incondicional, en el recuerdo vívido y reconfortante de mi abuelo Mateo. Mi abuelo era un hombre callado, de pocas palabras pero de una profunda sabiduría. Tenía las manos grandes y nudosas por una vida entera de trabajo honesto como carpintero. Mientras mis padres veían en mí una decepción andante, una serie de expectativas no cumplidas, él veía potencial. Mientras ellos criticaban mis sueños de construir edificios como poco femeninos y una pérdida de tiempo, él me regalaba libros de arquitectura y me daba las herramientas para construir mis primeras maquetas.
cuando tenía 16 años, y mi mundo adolescente se sentía como un campo de minas emocional, mi abuelo enfermó. Fue un cáncer lento y cruel que lo fue consumiendo poco a poco, apagando la luz de sus ojos pero nunca la agudeza de su mente. Mis padres lo visitaban de vez en cuando, visitas que parecían más una obligación social que un acto de amor. Eran visitas cortas, de 20 minutos, llenas de silencios incómodos, donde se sentaban lejos de la cama, miraban sus teléfonos y hablaban del clima. Yo no. En cuanto salía de la preparatoria, corría a su casa. Me mudé a su lado. Le leía en voz alta las noticias del periódico por las mañanas, le preparaba sus caldos de pollo, y me aseguraba con una disciplina casi militar de que tomara sus medicinas a la hora exacta. Pero más que eso, lo escuchaba. Escuchaba sus historias de cuando era joven, historias de un México que ya no existía, de valores que parecían olvidados. Y dibujaba. Me sentaba en un rincón de su habitación, inundada por el olor a antiséptico y a vejez, y con mi cuaderno y mis lápices, dibujaba los planos de las casas que algún día construiría, rascacielos que tocarían las nubes. Él me miraba desde la cama, con sus ojos hundidos en su rostro demacrado pero aún brillantes de una inteligencia pícara. «Tienes un don, Elara», me dijo una tarde, su voz un susurro ronco, como el roce de hojas secas. «No dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te diga que tus sueños son demasiado grandes o demasiado pequeños. Un arquitecto de verdad no solo construye casas, mi niña, construye futuros, construye refugios». Una tarde, cuando la luz dorada del sol se filtraba por la persiana, creando rayas de luz y sombra sobre su colcha, me pidió que le acercara una vieja caja de metal que guardaba bajo su cama. Estaba oxidada en los bordes y pesaba más de lo que parecía. Con dedos temblorosos por la enfermedad, sacó un fajo de papeles amarillentos, doblados y atados con un cordel deshilachado. «Esto es para ti», dijo, poniendo los papeles en mis manos. Eran las escrituras de un pequeño terreno en el pueblo de donde él era originario, en la provincia. Un pedazo de tierra polvoriento y cubierto de maleza, sin valor aparente para nadie más en el mundo. Lo había comprado décadas atrás, con los primeros ahorros de su vida. «Esto no parece mucho ahora», continuó, tomando un respiro. «Pero la tierra, Elara, la tierra siempre guarda su valor. Quiero que sea tuyo. Considéralo una semilla, mi niña. Una semilla que quiero que plantes para construir tu propio jardín, un lugar donde nadie, absolutamente nadie, pueda venir a arrancar tus flores». Sentí un nudo apretado en la garganta. Era el regalo más grande, más significativo, que nadie me había dado jamás. Pero había más. Metió la mano de nuevo en la caja y sacó una libreta de banco, delgadita y con las cubiertas gastadas. «Y esto», dijo con una media sonrisa cansada, «es el agua para esa semilla. He guardado un poco de dinero aquí durante años. No es una fortuna, apenas unos 150,000 pesos. Pero quiero que me prometas algo, mírame a los ojos». Lo miré, y vi la seriedad en su mirada. «Este dinero no es para zapatos nuevos, ni para colegiaturas, ni para caprichos. Es para una emergencia. Una emergencia de verdad. Es el dinero que usarás para comprar tu libertad, si algún día sientes que te la han robado». No entendí completamente la profundidad de sus palabras en ese momento, pero sentí la solemnidad de su encargo como un peso sagrado. Guardé los papeles y la libreta en el fondo de mi armario, envueltos en una vieja camiseta, como un secreto precioso entre él y yo. Mi abuelo murió 2 meses después, en una tranquila mañana de domingo. En su funeral, mi madre lloró más fuerte que nadie, un espectáculo de dolor tan bien actuado que podría haber ganado un premio. Mi padre dio un discurso hueco sobre lo mucho que extrañaría a su viejo. Yo no derramé una sola lágrima. Me quedé de pie, en silencio, recordando la verdadera herencia que me había dejado, no un pedazo de tierra ni una cuenta de banco, sino la creencia inquebrantable de que yo valía algo. De que mis sueños importaban. Ese recuerdo, esa calidez, fue como un bálsamo milagroso en la herida abierta y humillante de mi mejilla. Mientras estaba de pie en ese escenario, bajo la mirada de cientos de extraños, el eco de la bofetada de mi madre se mezcló con el susurro profético de la voz de mi abuelo. «Compra tu libertad, si algún día sientes que te la han robado». De repente, lo entendí todo con una claridad que me heló la sangre. Entendí la profecía oculta en sus palabras. Esta era la emergencia. Este era el momento. El golpe no solo me había humillado, me había dado la llave.
Había roto la última y oxidada cadena de obligación filial que me ataba a ellos. Mi madre, en su acto de máxima crueldad, me había dado, sin tener la menor idea, el regalo más grande de todos, la justificación final e irrefutable para usar la herencia de mi abuelo y construir, por fin, mi propio futuro. Lejos, muy lejos de ellos. Salí del escenario en un estado de trance, como una autómata. Alguien, creo que fue la doctora Morales, mi profesora de teoría de la arquitectura, me puso un brazo sobre los hombros y me guió con una firmeza maternal lejos de las miradas curiosas, lejos de los murmullos que empezaban a crecer como una marea de abejas enojadas. No recuerdo haber recogido mi diploma real, el que tenía mi nombre grabado en letras doradas. No recuerdo la fiesta de celebración en el jardín de la universidad a la que se suponía que debía ir con mis amigos. Mi única memoria clara de los momentos posteriores es la del rostro de mi mejor amiga, Clara, buscándome frenéticamente entre la multitud, su expresión pasando en segundos de la alegría a la confusión y finalmente al más puro horror cuando vio mi mejilla hinchada y el rastro de una lágrima seca mezclada con la sangre de mi labio partido. No dijo una sola palabra. A veces, las mejores amistades se basan en saber cuando el silencio es el único lenguaje posible. Solo me tomó de la mano, su agarre era firme y seguro, y me llevó a su pequeño y abollado auto. El viaje a su departamento fue extrañamente silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la Ciudad de México como manchas borrosas, un cuadro impresionista de una ciudad que de repente se sentía ajena y hostil. En mi cabeza, el eco de la bofetada y la risa cortante de mi padre se repetían en un bucle infernal, una tortura auditiva de la que no podía escapar. Los días que siguieron fueron un borrón de oscuridad y paredes color lavanda. Me encerré en la habitación de huéspedes de Clara, un santuario de paz con una pequeña ventana que daba a un patio interior lleno de macetas con geráneos y helechos. Bloqueé los números de mis padres en mi teléfono, desactivé mis redes sociales. Necesitaba silencio. Necesitaba desaparecer del mapa de sus vidas. Pero ellos, como siempre, no me lo permitieron. La toxicidad siempre encuentra una manera de filtrarse por las grietas. Los mensajes de texto comenzaron a llegar, enviados desde el teléfono de mi tía Carmen, la hermana mayor y principal secuaz de mi madre. Eran una cascada de veneno y manipulación emocional, diseñados para hacerme sentir como la peor persona del mundo. Tu madre está destrozada por tu culpa, Elara. No come, no duerme. La humillaste frente a toda esa gente importante. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con la mujer que te dio la vida? Tu padre está furioso. Dice que le has faltado el respeto de una manera imperdonable. Eres una malagradecida. Después de todos los sacrificios que hicieron por ti. Luego vinieron los de mi hermana, Sofía, cortos, directos y llenos de un desdén adolescente. Deja de hacerte la víctima, ¿quieres? Siempre tienes que arruinarlo todo. Mamá no deja de llorar por tu culpa. Qué egoísta eres, de verdad. Cada mensaje era una pequeña piedra lanzada con precisión contra la frágil ventana de mi compostura. Y, para mi propia vergüenza, empecé a dudar. La voz de mi madre, esa voz que había sido grabada a fuego en mi cerebro desde la infancia, comenzó a susurrar en los rincones más oscuros de mi mente. Eres una exagerada. Siempre haces un drama de todo. Eres demasiado sensible. Probablemente te lo merecías. Me acurruqué en la cama, abrazando una almohada como si fuera un escudo, y me pregunté si tal vez, solo tal vez, tenían razón. Tal vez yo había provocado a mi madre de alguna manera. Tal vez mi orgullo, mi estúpida necesidad de ser reconocida por una vez en la vida, la había empujado a ese extremo. El abuso psicológico es una forma de arte perversa, su obra maestra es convencerte de que el pincel que te pinta de negro y te arrincona lo sostienes tú. Estaba a punto de hundirme por completo en ese pantano de culpa y autorreproche cuando llegó el golpe final. Un mensaje de voz. No me atreví a escucharlo al principio. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de castigarme más, me pudo. Presioné play. Era la voz de mi madre. Su tono no era de disculpa, ni siquiera de ira. Era frío, calculador, desprovisto de emoción, como el de una jefa dando órdenes a un empleado incompetente que está a punto de ser despedido. Escúchame bien, Elara, comenzaba la grabación, su voz tan plana que helaba. Ya se acabó tu teatrito. La próxima semana es el cumpleaños de tu hermana Sofía y quiere un coche nuevo.
tu padre y yo andamos un poco cortos de dinero. Como se supone que ya tienes trabajo, o deberías estar buscándolo, vas a depositar 20,000 pesos en mi cuenta antes del próximo viernes. Considéralo el primer pago de la enorme deuda que tienes con nosotros. Clic. El mensaje terminó. Me quedé mirando el teléfono, el aire escapándose de mis pulmones en un silbido. No fue la descarada petición de dinero lo que me rompió. Fue la absoluta y monstruosa falta de humanidad. La audacia. La presunción de que, después de haberme golpeado y humillado públicamente, todavía se sentían con el derecho de exigirme algo. Fue la confirmación final, la prueba irrefutable de que yo para ellos no era una hija. Era una inversión. Una propiedad. Una inversión fallida a la que ahora intentaban sacarle el último rendimiento antes de declararla en bancarrota. Fue como si una luz cegadora, casi divina, se encendiera en la habitación oscura de mi mente. Toda la culpa, toda la duda, toda la autocrítica, se evaporó. Se disolvió y fue reemplazada por una rabia helada, pura y cristalina. Una rabia que no quemaba, sino que enfocaba. Que aclaraba. Le mostré el mensaje a Clara, mis manos temblando, no de miedo, sino de una furia que nunca había sabido que poseía. Ella lo escuchó, sus ojos se abrieron de par en par, y luego me miró, esperando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Y por primera vez en mi vida, la respuesta fue simple, clara y absolutamente mía. Tomé mi título de arquitecta, que Clara había recogido por mí y había dejado sobre el escritorio. Ya no parecía un testimonio de mi estupidez por haberlos invitado. Parecía un arma. Un plano. El plano detallado de mi nueva vida. Voy a hacer lo que me enseñaron a hacer en la escuela durante 5 años, respondí, mi voz sonando extraña en mis propios oídos, más fuerte, más firme, como la de una extraña. Voy a construir. Y lo primero que voy a hacer es demoler los cimientos de su mundo. Clara me observó mientras yo caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, una energía nueva y febril recorriendo mi cuerpo, un torrente de adrenalina que por fin tenía una dirección. Ella había sido mi ancla, mi quilla y mi vela durante los últimos 4 años, la familia que yo había elegido por encima de la que me había tocado por sangre. Había presenciado, desde la impotencia de la amistad, innumerables llamadas telefónicas en las que la voz de mi madre, a través del altavoz, me reducía a un charco de lágrimas. Había visto cómo mi presupuesto para la comida de la semana se reducía a la nada para poder comprar los materiales más básicos para una maqueta, mientras Sofía publicaba en Instagram fotos de sus cócteles en alguna playa de moda. Clara conocía cada rincón y cada objeto de mi museo de dolor mejor que nadie. No puedes simplemente seguir ignorándolos, Elara, dijo, su voz suave pero con un filo de acero. Sujetaba una taza de té entre sus manos, como si el calor la reconfortara. Ya lo intentaste. La gente como ellos no acepta un no por respuesta. Encontrarán la manera de llegar a ti. A través de tu tía, de tus primos, de quien sea. Necesitas un plan. Un cortafuegos. Algo que los detenga en seco, de una vez por todas. Me detuve frente a la ventana y miré las macetas de geranios en el patio, sus flores de un rojo intenso y desafiante. Eran flores sencillas, comunes, pero increíblemente resistentes. Como mi abuelo. Y entonces, las palabras de Clara, un cortafuegos, encendieron una idea, una conexión sináptica que iluminó todo mi cerebro. Un arquitecto no solo construye, también diseña sistemas de contención. No voy a ignorarlos, dije, girándome para mirarla, una determinación que nunca había sentido antes reflejada en mis ojos. Voy a enfrentarlos. Pero no va a ser en su terreno. No con gritos, ni con reproches, ni con lágrimas. Va a ser en el mío. Clara enarcó una ceja, intrigada. ¿Y cuál es tu terreno, exactamente? Mi terreno son los planos. Los contratos. Los números. La ley. Tomé mi teléfono, que hasta hace unos momentos se sentía como un dispositivo de tortura y ahora parecía una herramienta de poder. Mis dedos se movieron con una seguridad que no había sentido en días. Busqué un número en mis contactos, uno que no había marcado en más de un año, por un acuerdo tácito de no involucrar a las partes sanas de la familia en la toxicidad de mi hogar. Tío Javier. Mi tío Javier era el hermano menor de mi padre, la oveja sensata y pragmática de una familia de soñadores y dramáticos. Era contador público,
un hombre de números y lógica, con una aversión casi alérgica al desorden y al drama. Siempre había sido amable conmigo en las reuniones familiares, preguntándome por mis estudios con un interés que parecía genuino, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa, como si no quisiera ser arrastrado al torbellino tóxico que eran mis padres. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz tranquila y familiar contestara. Elara. ¿Eres tú? ¿Estás bien? He estado muy preocupado desde que tu tía Carmen me llamó con sus historias. Su voz sonaba genuinamente afligida, y esa simple muestra de preocupación, casi me hace llorar. Estoy bien, tío. O al menos, lo estaré, respondí, sorprendida por la calma y la frialdad de mi propia voz. Necesito tu ayuda. O más bien, tu consejo profesional. Le conté todo, sin adornos, sin autocompasión. La bofetada en el escenario. La risa cruel de mi padre. Los mensajes de mi tía y mi hermana. La exigencia de dinero. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oírlo suspirar, un sonido pesado, cargado de una tristeza resignada, la tristeza de alguien que ha visto venir una catástrofe a cámara lenta durante años. Siempre supe que este día llegaría, sobrina, dijo finalmente, y en su voz había una nota de derrota. Tu padre no está bien, Elara. Su pequeño negocio de importaciones fracasó hace meses, no se lo ha dicho a nadie, ni siquiera a tu madre. Ha vuelto a apostar. Mucho. Me temo que está perdiendo más de lo que tiene. Y tu madre, bueno, ella sigue gastando como si nada hubiera cambiado. Están hasta el cuello de deudas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No de pena, sino de una fría y dura confirmación. Todo encajaba. La agresión, la desesperación por el dinero. No era solo crueldad por crueldad, era el pánico de un animal acorralado. La casa, continuó mi tío, su voz bajando de tono, la casa que tus abuelos les dejaron. Está hipotecada hasta el último ladrillo. El banco les ha dado un aviso final. Si no pagan una suma considerable en las próximas 3 semanas, la casa saldrá a subasta pública. La palabra, subasta, quedó flotando en el aire entre nosotros. Y en mi mente, las piezas del complejo rompecabezas que mi abuelo Mateo había dejado para mí comenzaron a encajar con una precisión aterradora y brillante. La tierra. La cuenta de ahorros. La emergencia. La libertad. Tío, dije, mi voz apenas un susurro, temiendo que si hablaba más alto la idea se desvanecería. ¿Recuerdas el testamento del abuelo Mateo? Hubo otra pausa, esta más corta, más llena de curiosidad. Claro que lo recuerdo. Yo soy el albacea, ¿cómo olvidarlo? ¿Por qué? Había una cláusula, dije, recordando las palabras exactas que mi abuelo me había hecho memorizar esa tarde lejana en su lecho de enfermo. Una sobre la gestión de sus bienes. Específicamente, su fondo de pensiones que, si no me equivoco, estaba ligado a la equidad de la casa, ¿verdad? Sí, dijo mi tío lentamente, y pude casi escuchar el engranaje de su mente de contador comenzando a girar a toda velocidad. La cláusula de salvaguarda patrimonial. Tu abuelo era un hombre muy listo, más de lo que tu padre nunca quiso admitir. Estipuló que si el beneficiario principal, o sea, tu padre, ponía en riesgo los activos principales de la familia, específicamente la casa, debido a deudas comprobadas o mala gestión financiera, el beneficiario secundario tenía el derecho de solicitar la tutela de dichos activos para preservar el patrimonio familiar. ¿Y quién es el beneficiario secundario, tío?, pregunté, aunque la respuesta latía en mis venas como un tambor de guerra. El silencio al otro lado de la línea fue largo y profundo. Cuando finalmente habló, su voz estaba teñida de una nueva comprensión. De asombro. De una especie de orgullo póstumo por su padre. Tú, dijo casi en un susurro. Eres tú, Elara. Santo cielo. Tu abuelo lo vio venir. Vio todo esto venir desde hace años. Una sonrisa fría, afilada como un bisturí, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de una justicia poética, casi arquitectónica. Mi abuelo no solo me había dado una semilla y el agua para regarla. Me había dejado el plano maestro de la fortaleza que estaba a punto de construir. Tío Javier, dije, mi voz ahora llena de una determinación de acero que ni yo misma sabía que poseía.
Voy a necesitar el nombre de un buen abogado. El mejor que conozcas. Y voy a necesitar saber la fecha, la hora y el lugar exactos de esa subasta. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas, agotadoras y extrañamente estimulantes de mi vida. Funcionaba con una mezcla de cafeína, adrenalina y una furia fría que se había convertido en mi principal combustible. A diferencia de los años de agotamiento académico, donde cada noche sin dormir se sentía como un sacrificio, esta fatiga se sentía diferente. Era productiva, estaba cargada de un propósito inquebrantable. Cada noche dormía solo 4 o 5 horas, pero me despertaba antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que nunca antes había experimentado. La Elara víctima, la que lloraba en silencio y aceptaba las migajas de afecto, se había quedado en el suelo de aquel escenario. La arquitecta Elara, la estratega, estaba ahora al mando de la operación. Mi tío Javier, fiel a su palabra, me puso en contacto al día siguiente con el licenciado Morales, un abogado de unos 50 y tantos años, de hablar pausado, traje impecable y con unos ojos grises que parecían haberlo visto todo y no sorprenderse por nada. Su oficina, en un edificio antiguo del centro de la ciudad, era un remanso de orden y silencio, un contraste absoluto con el caos de mi vida. Estaba llena de libros de derecho con lomos de cuero, el suave zumbido de un purificador de aire y olía a café recién hecho y a papel viejo. Le conté mi historia, de principio a fin, esperando ver sorpresa, lástima o incluso incredulidad en su rostro. No vi ninguna de las 3. Solo asintió lentamente de vez en cuando, tomando notas precisas en un bloc de papel amarillo con una pluma fuente. La evidencia del incidente en la graduación es útil, muy útil, como prueba de carácter y para establecer un patrón de abuso, señorita Santos, dijo cuando terminé, su voz era tan tranquila y ordenada como el resto de la oficina. Pero la clave legal aquí, como bien señaló su tío, es la deuda. El incumplimiento financiero. La mala gestión. Eso es lo que activa la cláusula de su abuelo. Es tangible, es demostrable, lo más importante, es irrefutable ante un juez. El primer paso fue acceder a la cuenta de ahorros que mi abuelo me había dejado. Fui al banco con la vieja libreta y mi identificación, sintiéndome como una espía en una película. El dinero estaba ahí, intacto, acumulando un modesto interés durante años. 150,000 pesos. No era una fortuna en el gran esquema de las cosas, pero como dijo mi abuelo, era el agua para mi semilla. Usé una pequeña parte para pagar los honorarios iniciales del licenciado Morales. El resto se quedó en la cuenta, mi fondo de guerra, mi capital inicial para la operación de mi vida. El segundo paso fue el más doloroso emocionalmente. Siguiendo el consejo del abogado, tuvimos que vender una pequeña porción del terreno de mi abuelo para tener liquidez suficiente para la subasta. Sentí como si estuviera traicionando su memoria, vendiendo un pedazo de su legado. Pero recordé sus palabras, construye tu propio jardín. Para construir algo nuevo y fuerte, a veces hay que limpiar el terreno y sacrificar una parte del pasado. La venta se hizo rápidamente y en secreto a través de un contacto de mi tío. El dinero que obtuvimos, sumado a mis propios y escasos ahorros de años de trabajo, me dio el capital que necesitaba para entrar en la batalla de la subasta. Mientras el licenciado Morales preparaba la compleja documentación legal para solicitar la tutela del fondo de pensiones, un proceso que requería pruebas de la deuda de mi padre y testimonios, yo me sumergí de cabeza en el opaco y competitivo mundo de las subastas inmobiliarias. Pasé noches enteras en la biblioteca de la universidad, ya no como estudiante, sino como una investigadora. Leí libros, artículos en línea, vi tutoriales. Estudié los procedimientos, los términos legales, las estrategias de puja. Aprendí sobre las pujas por poder, sobre cómo registrar una sociedad anónima de capital variable para que mi nombre no apareciera en ninguna parte del registro público. Clara fue mi cómplice, mi teniente y mi mayor apoyo moral. Me traía café y comida a las 3 de la mañana, cuando mis ojos se cerraban por el cansancio. Escuchaba mis planes una y otra vez, señalando posibles fallos con una lógica aplastante. Y lo más importante, me mantenía cuerda, me recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. ¿Estás completamente segura de esto, Eli?, me preguntó una noche, mientras yo marcaba con un rotulador rojo los detalles de la convocatoria de la subasta. ¿Realmente quieres quedarte con la casa? ¿Con todos los fantasmas que viven en ella? Levanté la vista de los papeles, mis ojos ardían por la falta de sueño. No quiero la casa para vivir en ella, Clara, le respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma.
quiero lo que la casa representa. Ellos usaron esa casa como un arma, como una jaula dorada para controlarme toda mi vida. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga, ¿esta casa la pagamos nosotros con el sudor de nuestra frente? Voy a desarmarlos. Les voy a quitar su arma principal, su símbolo de poder. Voy a convertir mi prisión en mi fortaleza. El día de la subasta llegó. No fui en persona. Hubiera sido demasiado arriesgado, demasiado emocional. El licenciado Morales me representó a través de la empresa fantasma que habíamos creado una semana antes. El nombre que elegí fue un homenaje silencioso, Proyectos Mateo, SADCB. Me senté en el pequeño comedor del departamento de Clara, con mi laptop abierta, siguiendo la subasta en línea, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo retumbar en mis oídos. Vi cómo el precio de la casa de mi infancia, de mi prisión, subía. Cada puja de un extraño se sentía como una pequeña puñalada. A pesar de todo el dolor, era el único hogar que había conocido. Pero me mantuve firme. Cuando la puja alcanzó el límite que habíamos establecido como máximo, el licenciado Morales, siguiendo mis instrucciones por mensaje de texto, hizo la oferta final. Una oferta lo suficientemente alta como para disuadir a los especuladores, pero justo dentro de nuestro presupuesto. Los siguientes 60 segundos, mientras el sistema esperaba posibles contraofertas, fueron los más largos y agónicos de mi vida. 60. 59. 58. Conté cada uno de ellos en voz alta, mi voz un susurro tembloroso en la habitación silenciosa. Y entonces, las palabras aparecieron en la pantalla, en un recuadro verde. Adjudicado a Proyectos Mateo, SADCB. No grité. No lloré. Solo cerré la laptop con suavidad. Respiré hondo, una bocanada de aire que se sintió como la primera en 23 años. Y por primera vez desde el día de la graduación, sentí que el nudo de ansiedad en mi estómago comenzaba a disolverse. La primera fase del plano estaba completa. La estructura principal estaba en su lugar. Ahora, era el momento de que los antiguos dueños recibieran su formal y definitivo aviso de desalojo. El fin de semana inmediatamente después de que la compra se finalizara en el registro público, un proceso que el licenciado Morales aceleró con una eficiencia impresionante, mis padres y Sofía se fueron a Cuernavaca. Era su escape habitual, su forma de pretender que sus problemas no existían. Sofía lo anunció en Instagram con una serie de fotos, la primera, una selfie en el auto con el título, Escapadita de fin de, seguida de una foto de sus pies junto a una alberca, y finalmente, la imagen que me revolvió el estómago, los tres brindando con copas de champán, vistiendo batas blancas de spa. La publicación estaba geoetiquetada en uno de los hoteles más caros de la zona. Relajándonos del estrés, decía el pie de foto, seguido de un emoji de una carita con lentes de sol. La ironía era tan densa, tan palpable, que casi se podía cortar con un cuchillo. Se estaban relajando con el dinero de una tarjeta de crédito que seguramente estaba a punto de ser cancelada, en la víspera de perder el mismísimo techo sobre sus cabezas. Ese sábado por la mañana, mientras ellos probablemente recibían masajes con piedras calientes, yo recibí una llamada del licenciado Morales. Las llaves de mi nueva propiedad estaban listas. Fui a la casa, esta vez no como una extraña que la observa desde el otro lado de la calle, sino como su legítima dueña. Me encontré con un cerrajero, un hombre corpulento y de pocas palabras que mi tío Javier había recomendado. Trabajó con una eficiencia silenciosa, cambiando cada cerradura, la de la puerta principal, la de la puerta de servicio, incluso la del pequeño portón del jardín trasero. Mientras él trabajaba, yo me quedé en la acera, mirando la fachada de la casa. Era una casa de 2 pisos, de estilo clásico, con una fachada de ladrillo rojo y ventanas con marcos blancos. El césped del jardín delantero estaba un poco crecido y una de las tejas del porche estaba rota, colgando tristemente. Era imperfecta. Estaba llena de fantasmas, mis fantasmas. El fantasma de mí a los 10 años, escondida debajo de la escalera, tapándome los oídos para no escuchar sus gritos. El fantasma de mí a los 17, llorando en silencio en la oscuridad de mi habitación después de que mi padre me llamara una completa inútil, por haber reprobado un examen de matemáticas. El fantasma de mí, a cualquier edad, sintiéndome siempre fuera de lugar en mi propio hogar. Cuando el cerrajero terminó, después de poco más de una hora, me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Listo, señorita, dijo, secándose el sudor de la frente.
Ya nadie que usted no quiera entra aquí sin su permiso. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Sin su permiso. Era un concepto tan ajeno, tan poderoso. Sostuve las llaves en la palma de mi mano, el metal se sentía frío, sólido y pesado. Real. Era el peso de la libertad. No entré a la casa. Aún no estaba lista para enfrentar a todos esos fantasmas. En lugar de eso, me subí a mi viejo auto, un Tsuru destartalado que había comprado con el dinero que gané sirviendo mesas, un auto que mis padres siempre habían llamado una carcacha vergonzosa. Lo estacioné al otro lado de la calle, en un lugar discreto pero con una vista perfecta de la puerta principal. Y esperé. Esperé todo el domingo. El tiempo pasó lentamente, pacíficamente. Leí un libro de arquitectura que tenía pendiente, escuché música en la radio del coche, comí un sándwich de jamón y queso que Clara me había preparado. La espera fue extrañamente serena. Era la calma antes de la tormenta, una tormenta que yo misma había diseñado, calculado y ahora estaba a punto de desatar. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la ciudad de tonos naranjas y morados. El auto de mi padre, un sedán de lujo que seguramente estaba a un mes de ser embargado, se estacionó bruscamente frente a la cochera. Bajaron riendo, cargando bolsas de compras con recuerdos y dulces típicos de Cuernavaca. Se veían relajados, renovados por su fin de semana de negación y autoengaño. Mi padre fue el primero en llegar a la puerta, haciendo malabares con las bolsas. Metió su llave en la cerradura. La giró. Nada. El mecanismo no se movió. Frunció el ceño, sacó la llave, la sopló como si eso fuera a solucionar algo, y la volvió a meter. La forzó un poco, con un gruñido de frustración. Siguió sin abrirse. Elena, esta porquería de llave no funciona, gritó, su buen humor evaporándose instantáneamente como el agua en un comal caliente. Mi madre se acercó, apartándolo con un gesto de impaciencia. Ay, Ricardo, siempre tan inútil. Déjame a mí, seguro la metiste al revés. Sacó su propio llavero, adornado con un pompón rosa que seguramente le había regalado Sofía. Probó su llave. Tampoco funcionó. Su rostro pasó de la molestia a la confusión, y de ahí a una incipiente ansiedad. Sofía, que había estado absorta en su teléfono, finalmente levantó la vista. ¿Qué pasa? ¿Ya se les olvidó cómo abrir una puerta o qué? Cállate la boca, Sofía, espetó mi madre, su voz aguda y tensa. Empezó a golpear la puerta, primero suavemente, con los nudillos, luego con más fuerza, con la palma de la mano. Ricardo, haz algo. Llama a un cerrajero, rápido. Mi padre, rojo de furia y vergüenza pública, empezó a patear la parte inferior de la puerta, dejando marcas de sus zapatos en la madera. Maldita sea. Seguro nos quisieron robar e intentaron forzar la cerradura. Era mi señal. El momento exacto que había visualizado en mi mente una y otra vez. Abrí la puerta de mi auto y salí. Crucé la calle lentamente, sin prisa, el sonido de mis pasos sobre el asfalto era lo único que se oía aparte de sus gritos frustrados. Se detuvieron en seco cuando me vieron acercarme, sus rostros una máscara perfecta de sorpresa y profundo desprecio. Creo que el cerrajero no podrá ayudarlos, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, casi conversacional. Me detuve a unos metros de ellos, justo en el borde de mi propiedad. De hecho, lo que están haciendo ahora mismo, patear la puerta, se considera allanamiento de morada. Y eso, creo, es un delito. El silencio que siguió a mis palabras fue de una calidad diferente al del auditorio. Aquel fue un silencio de shock y horror. Este fue un silencio de pura y absoluta incredulidad. Fue tan denso que pareció absorber todos los sonidos de la calle, el ladrido lejano de un perro, el motor de un auto que pasaba, incluso el zumbido de los cables de alta tensión. Los tres me miraron como si me hubiera materializado de la nada, como si fuera una aparición, un fantasma venido a perturbar su paz. La confusión que se arremolinaba en sus rostros era, tengo que admitirlo, una vista fascinante. Mi madre fue la primera en recuperarse, como siempre. Una risa corta, seca y sin una pizca de alegría escapó de sus labios. Era el sonido del metal raspando contra el metal. Allanamiento de morada, repitió, saboreando las palabras con sarcasmo. Te has vuelto completamente loca, Elara. Veo que además de malagradecida,
ahora te crees abogada. ¿O es que el golpe te afectó el cerebro? ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, ladró mi padre, dando un paso amenazante hacia mí, su cuerpo tenso, sus puños apretados a los costados. Era su postura de intimidación, la que había usado conmigo desde que era niña. Pero ya no era una niña. Deberías estar de rodillas en algún lugar pidiéndonos perdón por la vergüenza que nos hiciste pasar, no viniendo aquí a decir estupideces. Sofía, fiel a su papel, simplemente puso los ojos en blanco con un dramatismo exagerado. Ay, ya va a empezar con su drama de la niña abandonada. Me voy al coche. Avísenme cuando termine la función. Yo no me iría a ninguna parte si fuera ustedes, dije, mi calma imperturbable, mi falta de reacción a sus insultos, desquiciándolos aún más. Era como si les estuviera hablando en un idioma que no podían comprender. Saqué un sobredoblado del bolsillo interior de mi chaqueta. Lo desdoblé lentamente, con una deliberación teatral. Era una copia del certificado de propiedad, con el sello brillante del notario público y el nombre, Proyectos Mateo, SADCB, claramente visible en la parte superior. Sostuve el papel frente a ellos, manteniéndolo firme con ambas manos para que no vieran el ligero temblor de mis dedos. Yo soy la dueña de esta casa, dije, y cada palabra fue como colocar una piedra de mármol en los cimientos de mi nueva vida. Y desde el viernes pasado, a las 3 de la tarde, ustedes ya no viven aquí. Por un segundo, la única reacción fue el parpadeo incrédulo de sus ojos. Mi padre fue el primero en procesarlo, o más bien, en rechazarlo de plano. Se echó a reír, una risa forzada, hueca y llena de desprecio. ¿Tú? ¿Dueña? Por favor, Elara, no tienes ni en qué caerte muerta. ¿Con qué dinero la compraste, ¿Con las propinas de tus trabajitos de mesera? Con el dinero que me dejó el abuelo Mateo, respondí, sin apartar la vista de sus ojos, viendo cómo mi respuesta lo descolocaba. El abuelo que tú apenas visitabas en el hospital. El abuelo que confió en mí, no en ti, para cuidar su legado. La mención de su padre lo golpeó como un golpe físico. Retrocedió un paso, su rostro perdiendo color, la risa muriendo en su garganta. Pero mi madre, Elena, nunca se dejaba intimidar por los hechos. Su realidad era la que ella decidía creer. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Mentirosa, chilló, su voz subiendo una octava, aguda y penetrante. Mi suegro nunca te hubiera dejado nada a ti. Siempre fuiste una mosca muerta. Eres una víbora desagradecida. Después de todo lo que nosotros te hemos dado. Y ahí estaba. La frase. La frase que habían usado como un látigo, como un grillete, durante toda mi vida. Después de todo lo que te hemos dado. Pero esta vez, el látigo no me alcanzó. Esta vez, yo tenía mi propio escudo. ¿Qué me han dado?, repliqué, mi voz finalmente subiendo de volumen, no con histeria, sino con el poder de 23 años de silencio acumulado. ¿Me dieron unos zapatos rotos mientras le compraban hipones de última generación a Sofía? ¿Me dieron un bote de basura para mi arte premiado? ¿Me dieron una bofetada frente a toda mi universidad en el día más importante de mi vida? Eso es lo que me dieron. Me dieron traumas, me dieron complejos, me dieron una razón de hierro para ser mejor que ustedes. Así que, sí, gracias. Gracias por darme la motivación que necesitaba. No puedes hacernos esto, rugió mi padre, encontrando su voz de nuevo, una voz llena de la impotencia del matón que se da cuenta de que su víctima ya no le tiene miedo. Nosotros te criamos. Comiste de nuestro plato. No, dije, dando un paso adelante, cruzando el umbral invisible de la acera y pisando el césped que ahora era mío. Invadí su espacio por primera vez en mi vida. Ustedes me albergaron. Me dieron un techo y comida, lo mínimo que exige la ley. Criar es otra cosa. Criar implica amor, apoyo, respeto. Palabras que ustedes no conocen, que no están en su vocabulario. Ustedes levantaron la mano para golpearme. Y ahora yo he levantado mi puntaje de crédito, mis ingresos y el pago de su hipoteca. Así que, por última vez, les pido que se retiren de mi propiedad. Se quedaron allí, completamente aturdidos. Sofía, que se había quedado a medio camino hacia el coche, nos miraba con la boca abierta, su teléfono olvidado colgando de su mano. Mi madre, al darse cuenta de que no estaba bromeando, de que esto era real,
de que había perdido el control de la narrativa, hizo lo que siempre hacía cuando la realidad no se plegaba a sus deseos, empezó a llorar. Eran lágrimas de cocodrilo, ruidosas, teatrales, diseñadas para generar culpa y atraer la atención de los vecinos. Pero yo ya era inmune a su veneno. Mi padre, al ver que la agresión verbal y la negación no funcionaban, y que las lágrimas de su esposa no tenían el efecto deseado, se puso de un color púrpura oscuro. Por un momento, pensé que se irían, que aceptarían la derrota. Pero entonces, una sonrisa maliciosa, torcida y fea, se dibujó en el rostro lloroso de mi madre. Levantó la barbilla, mirándome con puro odio a través de sus lágrimas falsas. Bien, siseó, su voz goteando veneno. Quédate con tu estúpida casa. No nos importa. Espero que la disfrutes. Sobre todo, espero que disfrutes pagando nuestras pensiones, porque están ligadas a esta propiedad, pequeña genio. Jaque mate. La amenaza de mi madre quedó suspendida en el aire del atardecer, su última carta, su supuesto golpe de gracia. Pude ver en sus ojos la certeza de su victoria, la convicción de que había encontrado la grieta fatal en mi armadura, la letra pequeña que yo, en mi ingenua y juvenil búsqueda de venganza, seguramente había pasado por alto. La vi intercambiar una mirada triunfante con mi padre. Él asintió, su rostro recuperando un poco de su arrogancia perdida, como un globo que se infla de nuevo. Sofía incluso sonrió, una sonrisa burlona y condescendiente. Pensaron que me habían acorralado, que la partida había terminado a su favor. Fue en ese momento preciso, en la cima de su arrogancia, que les permití ver mi sonrisa. No la sonrisa tensa y asustada que siempre les había ofrecido como un animal herido. No la sonrisa temblorosa que esbocé en el escenario de la graduación con el labio roto y el alma en pedazos. Esta era una sonrisa diferente. Era tranquila, era fría, y estaba llena de la satisfacción silenciosa de un arquitecto que ve cómo su diseño más complejo, con todos sus cálculos y contrapesos, se ejecuta a la perfección, sin un solo milímetro de error. Ah, sí, dije, mi tono ligero, casi divertido, como si estuviera comentando el clima. Las pensiones. Qué bueno que lo mencionan. De hecho, estaba a punto de sacar el tema. Gracias por recordármelo. Di un paso más cerca, obligándolos a concentrarse en mí, a escuchar cada una de mis palabras. Verán, cuando uno adquiere una propiedad en una subasta por ejecución hipotecaria, también adquiere acceso a todos los documentos asociados a ella. Es un proceso fascinante, muy educativo. Y descubrí algo muy interesante en la letra pequeña de la hipoteca. Resulta que el fondo de retiro de papá, ese que construyó durante 30 años, estaba parcialmente financiado a través de la equidad de la casa, una segunda hipoteca que sacó hace un par de años, cuando su negocio empezó a ir mal, y de la que nunca te contó, ¿verdad, mamá? La mirada de mi madre voló hacia mi padre, y en sus ojos vi una nueva y peligrosa luz de traición. La primera grieta en su alianza. Cuando compré la casa, continué, saboreando cada palabra como un vino añejo, no solo compré los ladrillos y el techo. Legalmente, congelé esa cuenta de equidad. Y siguiendo los consejos de mi abogado, la redirigí a un fideicomiso familiar. Un fideicomiso que, por cierto, ahora está controlado por mí. Tú no puedes hacer eso, masculló mi padre, aunque su voz carecía de toda convicción. Sonaba como un niño al que han pillado haciendo trampas. Oh, pero claro que puedo, repliqué con una seguridad que lo hizo retroceder. Porque el abuelo Mateo, tu padre, era mucho más listo que tú. Y te conocía mucho mejor de lo que tú crees. En su testamento, ese que tú probablemente ni leíste completo, dejó una pequeña cláusula, una verdadera joya legal. Estipulaba, y cito de memoria, si el beneficiario principal, o sea tú, papá, pusiera en riesgo los activos patrimoniales de la familia, específicamente la propiedad principal, debido a deudas de juego o mala gestión financiera fehacientemente comprobadas, el beneficiario secundario, o sea yo, tendrá el derecho irrevocable de asumir la gestión y tutela de dichos activos para preservar el patrimonio. El rostro de mi padre pasó del color ceniza a un blanco fantasmal. Pude ver cómo la comprensión, en toda su horrible magnitud, lo golpeaba. Todo lo que necesitaba era la prueba, continué, mi voz bajando a un susurro conspirador, obligándolos a inclinarse para escuchar. Y ustedes, en su infinita arrogancia, me la dieron en bandeja de plata. El video de la graduación, donde mamá me abofetea y tú te ríes a carcajadas, fue grabado por al menos 50 teléfonos.
3 de mis compañeros de clase, indignados, me enviaron copias en alta calidad. Esas copias, junto con los avisos de ejecución hipotecaria del banco y un par de testimonios jurados sobre tus deudas de juego, tío Javier fue muy cooperativo, fueron presentadas ante el juez la semana pasada. Hice una pausa dramática, permitiendo que el peso de mis palabras los aplastara, los ahogara. Así que, para responder a tu pregunta, mamá. No voy a pagar sus pensiones. De hecho, desde el jueves por la mañana, sus retiros de pensión están completamente bloqueados hasta que un nuevo administrador del fideicomiso sea aprobado por el tribunal. Y dado que yo tengo el poder notarial sobre el fideicomiso de mi abuelo, y soy la única candidata viable, me encogí de hombros, digamos, susurré, inclinándome ligeramente hacia adelante, que necesitarán empezar a actualizar su currículum. Oí que en mi antigua universidad buscan conserjes. La paga no es muy buena, pero al menos es un trabajo honesto. Algo que a ti, papá, te vendría bien aprender. El colapso fue total y absoluto. Mi madre dejó de llorar y simplemente se quedó con la boca abierta, un sonido ahogado y gutural escapando de su garganta. El rostro de mi padre se desinfló como un globo pinchado, la rabia y la arrogancia reemplazadas por un vacío, un terror puro y existencial. Por primera vez en toda mi vida, ellos eran los que no tenían poder. Ellos eran los que estaban a mi merced. Y yo, después de una vida de suplicar por ella, no tenía ninguna para darles. Me di la vuelta. En un acto que se sintió a la vez monumental y extrañamente simple, les di la espalda. Un gesto que nunca me había atrevido a hacer en 23 años. Saqué las llaves nuevas y brillantes del bolsillo, sentí su peso sólido en mi mano, seleccioné la correcta, la inserté en la cerradura y la giré. El sonido del cerrojo al abrirse, un clic metálico y definitivo, fue el más satisfactorio y liberador que había escuchado en toda mi vida. Que tengan una buena vida, dije por encima del hombro, sin mirarlos, mi voz desprovista de sarcasmo, simplemente declarando un hecho. Y díganle lo mismo a mi hermana. Me parece que acaba de perder a su patrocinadora principal de rentas, viajes y caprichos. Entré y cerré la puerta. El pesado sonido de la madera de roble resonó en el vestíbulo silencioso y oscuro. Me apoyé contra la puerta, cerré los ojos y escuché, mi cuerpo tenso, esperando la inevitable explosión de gritos, más golpes, maldiciones, amenazas. Pero no hubo nada. Solo el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que casi dolía. Cuando finalmente me atreví a mirar por la mirilla de la puerta, ya no estaban. La calle estaba vacía, bañada por la luz anaranjada de las farolas. Se habían ido. Se habían desvanecido. No sentí la euforia que había esperado. No hubo un estallido de alegría vengativa, ningún deseo de bailar sobre las ruinas de su mundo. En su lugar, sentí una inmensa, abrumadora y pacífica calma. Era el silencio después de una guerra. Una guerra que había durado 23 años y que se había librado principalmente dentro de mi propia cabeza. Había ganado. Pero ahora, como cualquier soldado después de la batalla, tenía que lidiar con los escombros y aprender a vivir en el nuevo paisaje de la paz. Las primeras 3 semanas en la casa fueron extrañas, casi surrealistas. No traje mis cosas de inmediato. Dormía en un saco de dormir en el suelo de mi antigua habitación, que ahora parecía más grande y vacía. Durante el día, vagaba por las habitaciones desiertas, cada una un eco de un pasado doloroso. La sala, donde mi padre veía la televisión a todo volumen, ignorando mi existencia. La cocina, donde mi madre criticaba cada bocado que comía, cada caloría que consumía. El pasillo, cuyas paredes habían sido los testigos silenciosos de tantas lágrimas nocturnas. Estaba exorcizando los fantasmas, enfrentándolos uno por uno, no con miedo, sino con la curiosidad de un arqueólogo. Estaba desenterrando los artefactos de mi dolor para poder entenderlos y, finalmente, dejarlos ir. Una noche, en medio de la sala a oscuras, me senté en el suelo y lloré. No lloré por ellos. Lloré por mí. Lloré por la niña que nunca tuvo un abrazo sincero después de una pesadilla. Lloré por la adolescente cuyo talento fue sistemáticamente aplastado. Lloré por la joven a la que le robaron su día de gloria. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mis pulmones ardieron y mi cuerpo se sintió vacío. Y cuando terminé, el aire viciado de la casa se sintió, por primera vez, un poco más ligero. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No iba a vivir aquí.
los fantasmas eran demasiados. Pero tampoco iba a venderla. Entregar este lugar, este símbolo de mi victoria, a extraños, se sentía como una traición. Este lugar, que había sido mi prisión, se convertiría en un santuario. Saqué mis viejas herramientas de arquitectura de las cajas donde las había guardado, mi mesa de dibujo, mis reglas T, mis estilógrafos. Y empecé a diseñar. Empecé a soñar. Me deshice del horrible papel tapiz floral de mi madre, de las alfombras gruesas y oscuras que parecían absorber la luz. Pinté las paredes de un blanco brillante, un lienzo limpio sobre el cual empezar a escribir una nueva historia. Siguiendo un impulso, derribé el muro que separaba la sala del comedor, creando un espacio común, abierto y lleno de luz. Diseñé pequeñas estaciones de trabajo, áreas de estudio tranquilas, una cocina comunal moderna y funcional. Mi pasión, la arquitectura, la misma que ellos habían ridiculizado y llamado inútil, se convirtió en mi herramienta de sanación. Cada plano que dibujaba, cada decisión de diseño que tomaba, era un acto de reclamación. Estaba transformando físicamente el espacio de mi opresión en un espacio de liberación y oportunidad. Llamé a mi proyecto, Casa Mateo, en honor al hombre que me había dado las semillas de mi libertad. No fue fácil ni rápido. Usé el resto del dinero de la venta del terreno y todos mis ahorros para empezar las renovaciones. Hice gran parte del trabajo yo misma los fines de semana, lijé pisos hasta que mis manos sangraron, pinté paredes hasta que mi espalda gritó, ensamblé muebles de paquete hasta altas horas de la noche. Cuando se corrió la voz de lo que estaba haciendo, a través de Clara y algunos amigos de la universidad, sucedió algo increíble. La gente empezó a ayudar. Un compañero de clase que ahora trabajaba en una constructora me consiguió materiales a precio de costo. Una antigua profesora se ofreció a dar talleres gratuitos de finanzas personales para los futuros residentes. La comunidad que mis padres nunca me dieron, la estaba construyendo yo misma, ladrillo por ladrillo. Lentamente, durante los siguientes 6 meses, Casa Mateo cobró vida. La primera, residente, fue una chica de mi antigua universidad, una estudiante de arte brillante cuyos padres ultraconservadores la habían echado de casa por ser gay. Luego vino un joven que había salido de un orfanato al cumplir los 18 y no tenía a dónde ir. La casa se llenó de vida, de historias de supervivencia, de sueños nuevos y frágiles. Se convirtió en todo lo que mi hogar nunca fue, un lugar seguro, un lugar de apoyo, un lugar donde las flores de cada uno podían crecer sin miedo a ser arrancadas por la envidia o la crueldad. Se convirtió en el primer y más importante proyecto de mi carrera, el único que realmente importaba. Pasó casi un año. 12 meses de trabajo duro, de pequeñas victorias cotidianas y de una paz interior que nunca creí posible alcanzar. Casa Mateo ya no era solo una casa con un propósito, era una comunidad vibrante y próspera. Habíamos conseguido algunas donaciones locales de pequeños comerciantes del barrio y el apoyo de una organización sin fines de lucro que se enteró de nuestro proyecto. Mi historia, contada de forma completamente anónima para proteger mi privacidad y la de los residentes, apareció en una sección del periódico local, lo que inspiró a otros a ofrecerse como voluntarios. Mi vida, por primera vez, tenía un centro, un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia. El fondo de pensiones de mis padres, ahora bajo mi estricta administración, se usaba para pagar las becas de estudio de los chicos que vivían en la casa, una ironía que no dejaba de causarme una sombría satisfacción. Una tarde de invierno, el tipo de tarde en la Ciudad de México donde el aire es frío y el cielo tiene un color grisáceo, estaba afuera, en el porche, podando unas plantas de lavanda que habíamos puesto en macetas grandes. El olor calmante de la lavanda llenaba el aire. Fue entonces cuando los vi. Estaban parados al otro lado de la calle, justo en el mismo lugar donde yo había estacionado mi auto un año antes. La simetría de la situación fue casi poética. Pero parecían personas completamente diferentes. Se veían más pequeños, encogidos, como si el mundo les hubiera quitado varios centímetros de estatura. La arrogancia, esa capa protectora que siempre llevaban, había desaparecido de sus posturas. Mi padre llevaba una chaqueta delgada y gastada, inadecuada para el frío, y sus hombros estaban caídos. Mi madre, que siempre había sido tan meticulosa con su apariencia, llevaba el cabello sin teñir, mostrando unas raíces grises, y se encogía dentro de su abrigo como si tuviera un frío que le calaba hasta los huesos. Parecían dos extraños, dos fantasmas descoloridos de un pasado que se sentía ya muy lejano. Dudaron un largo momento, como si un muro invisible les impidiera cruzar. Finalmente,
como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso, cruzaron la calle. Se detuvieron en la acera, sin atreverse a pisar el césped de la que una vez fue su casa, su reino. Elara, dijo mi madre, su voz era un murmullo ronco, apenas audible, el fantasma de la voz autoritaria que yo recordaba. Le costaba horrores mirarme a los ojos. Su mirada iba de mis zapatos al suelo, y de vuelta. Mi padre no dijo una sola palabra. Solo miraba la casa, no con odio, sino con una expresión extraña, una mezcla inescrutable de asombro, resentimiento y quizás, solo quizás, una pizca de arrepentimiento. Miraba las ventanas iluminadas desde adentro, de donde se filtraban los sonidos de risas y música suave. Hemos estado viviendo en un pequeño departamento en la colonia Doctores, continuó mi madre, como si estuviera confesando un pecado terrible. A tu padre no le ha ido bien, perdió el coche. Yo estoy trabajando de recepcionista. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico inmenso. Su voz se apagó, dejando la frase suspendida en el aire frío. Hubo un largo y pesado silencio, lleno de todas las cosas que nunca nos habíamos dicho, de todos los puentes que habíamos quemado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Y en su mirada, por primera vez en mi vida, no vi odio, ni desprecio, ni decepción. Vi una derrota absoluta. Una rendición incondicional. Nosotros, comenzó, su voz temblando visiblemente, rompiéndose en la última palabra. ¿Podríamos quedarnos? Solo por una noche. El casero nos ha pedido el departamento y hace mucho frío. La pregunta quedó suspendida en el aire helado de la tarde, una nube de vaho entre nosotros, tan frágil como desesperada. Y por un instante traicionero, la niña dentro de mí, la niña que había pasado toda su vida anhelando su aprobación, su amor, su más mínima migaja de afecto, gritó a pleno pulmón dentro de mi cabeza, sí. Claro que sí. Entren. Quería abrirles la puerta de par en par, darles una sopa caliente, demostrarles que era una buena hija, que era mejor que ellos, que era lo suficientemente buena, por fin. Pero entonces, mi mirada se desvió más allá de sus figuras encogidas, hacia la gran ventana de la sala. A través del cristal, vi a dos de las chicas que vivían en la casa, sentadas en el sofá, riendo mientras se ayudaban mutuamente a estudiar para un examen. Vi la luz cálida y dorada que llenaba la habitación. Vi la vida, la esperanza y el futuro que yo había construido, no a pesar de ellos, sino precisamente a causa de ellos. Había encontrado a mi verdadera familia. Y no estaba en la acera frente a mí, temblando de frío y de autocompasión. Me volví hacia mi madre, mi expresión no era dura, ni vengativa, ni triunfante. Era simplemente tranquila. Estaba en paz. Lo siento, dije suavemente, y lo sentía de verdad. Sentía lástima por las personas vacías y rotas que eran, incapaces de dar lo que nunca tuvieron. Pero este lugar tiene reglas. Y la primera y más importante regla aquí es el respeto mutuo. Es algo que ustedes nunca me enseñaron, así que no pueden quedarse aquí. Giré sobre mis talones, entré en mi casa, en casa Mateo, y cerré la puerta. Esta vez, no me apoyé en ella. No me quedé a escuchar. Simplemente seguí caminando hacia la luz y las risas de mi nueva vida, dejando la oscuridad y el silencio afuera, donde pertenecían. Esa noche, el silencio en mi pequeña oficina, que antes era mi cuarto de la infancia, se sentía diferente. Ya no era un silencio vacío o expectante, sino uno lleno de una serena finalidad. Afuera, una lluvia fina comenzaba a golpear suavemente las ventanas. Me senté en mi escritorio, pero en lugar de revisar los planos para un nuevo proyecto, un pequeño refugio para mujeres víctimas de violencia que estábamos planeando, me quedé mirando la pantalla en negro de mi computadora. El reflejo me devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía. Tenía los mismos ojos, el mismo cabello, pero la expresión era diferente. Había una calma en su mirada, una fuerza tranquila en la forma en que mantenía los hombros, que la Elara de un año atrás no poseía. La Elara de antes se hubiera derrumbado después de esa conversación. Se hubiera pasado la noche entera llorando, torturándose con la culpa, preguntándose si había sido demasiado cruel, si debería haberlos dejado entrar. Y, si soy completamente honesta, una pequeña parte de mí, un eco fantasma de esa vieja Elara, todavía estaba allí, susurrando en un rincón de mi mente. ¿Y si tu madre realmente tenía frío? ¿Y si tu padre estaba enfermo?
¿No es la compasión más importante que el orgullo? Era la voz de la niña programada para buscar su aprobación a toda costa, la que creía que el amor debía ganarse a través del sacrificio propio. Pero otra voz, una más fuerte, más clara y más sabia, la voz de la arquitecta de mi propia vida, respondió con una lógica inquebrantable. Dejarlos entrar, aunque fuera por una sola noche, no habría sido un acto de compasión. Habría sido un acto de autosabotaje. Habría sido enviarles el mensaje de que, a pesar de todo, sus acciones no tenían consecuencias reales. Que podían golpearme, humillarme, robarme y que, al final del día, yo seguiría allí para limpiar su desastre. Habría sido una traición, no solo para mí, sino para cada una de las personas que vivían en esa casa, personas que estaban aprendiendo a establecer límites, a decir no, a proteger su paz. ¿Qué clase de ejemplo habría sido yo si hubiera derribado mis propios muros a la primera señal de su arrepentimiento fingido? La compasión, me di cuenta en ese momento, no es una puerta abierta de par en par para que cualquiera entre a pisotearte. La verdadera compasión, la más difícil de todas, es la autocompasión. Es tener la fuerza para protegerte a ti misma, para honrar tu propio dolor y tu propio viaje de sanación. Mi acto de compasión no fue cerrarles la puerta en la cara, fue no permitir que su oscuridad volviera a apagar mi luz. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle mojada y brillante bajo la luz de las farolas. La calle estaba vacía. No sentí dolor, ni culpa, ni siquiera la más mínima punzada de triunfo. Solo sentí nada. Un vacío pacífico. Eran simplemente dos personas que una vez conocí, dos personajes de un libro que había terminado de leer y que ahora estaba colocando de nuevo en el estante. Su historia, y su poder sobre la mía, había terminado. Mi historia, la que yo estaba escribiendo, apenas comenzaba. Volví a mi escritorio, encendí la lámpara, extendí los planos del nuevo refugio y cogí mi lápiz. Tenía un futuro que construir. Y sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, cuando la lluvia golpea las ventanas y el único sonido es el de mi propia respiración, todavía me pregunto. Me pregunto si hice lo correcto. Si la compasión debería, en algún momento, haber superado a la justicia. Me pregunto si existe un punto en el que el perdón se convierte en una opción, o si hay heridas tan profundas que la única cura es la distancia. Ustedes, los que han escuchado mi historia desde la seguridad de sus vidas, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para seguir escuchando más historias que, como la mía, merecen ser contadas.